A diferencia de lo que se piensa generalmente, la terapia ocupacional para un adulto mayor no se basa en mantenerlo activo mediante el desarrollo de ciertas actividades afines a sus intereses, sino que se refiere al conjunto de técnicas para prevenir, mantener o restaurar los déficits que con la edad le sobrevienen. Esto con el fin de otorgarle un mayor grado de independencia, sobre todo en el caso del paciente con trastornos degenerativos como el Alzheimer. Como parte de la terapia, primero necesitamos conocer a la persona para definir qué es lo que vamos a hacer. Es algo importante para nosotros como terapeutas ocupacionales y también dentro del método Hoffman, conocer a la persona, conocer la enfermedad, porque cada persona y cada enfermedad es distinta. Una gripe, por ejemplo, puede tener más tos, otra gripe puede tener más flujo nasal. Un adulto mayor puede estar más motivado, otro adulto mayor puede estar menos motivado. Pues que cuando en el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas tuvimos necesidad de que alguien nos apoyara para que las artesanías y los productos mexicanos salieran con control y calidad, él nos permitió su nombre y su asesoría para hacer de ello una bonita organización de mejorar el producto mexicano. Ya estamos rápidamente de vuelta aquí con el maestro Ramón Baldocera. Estamos aquí en la Escuela AMAS. Y no quiero perder ni un segundo de tiempo. Quiero que nos siga platicando cómo es que ahorita nos estaba, antes de ir a la pausa, contando que le llamó la atención conocer a Frida con estas indumentarias. Vestido tehuana, ajá, pero era un traje tehuano un poco estilizado. Uh-huh. Quiere decir que ella sin querer estaba abriendo la puerta para marcarle al público que se podía utilizar los trajes en cualquier evento, uh-huh, los trajes mexicanos. Y puede imaginarse que en las exposiciones, mientras todas las damas estaban vestidas con trajes de Chanel y de marcas francesas y todo, aparecía Frida y era una diosa con una personalidad. Sentía usted México, uh-huh, sentía usted el impacto. México se había transformado en todos los ámbitos. En la pintura, pues los tres grandes, Tamayo en Estados Unidos haciendo una revolución, Revueltas haciendo música sinfónica, Covarrubias haciendo las carátulas de la mejor revista americana. Todos los mexicanos huyendo, que se sorprendía usted que en todos los ámbitos habían puesto su sello, pero en la moda no. Entonces junté todos mis dibujos de bordados, de trajes, de una serie como unos 400 dibujos. Y dije, voy a ir a ver los grandes de la moda y voy a convencerlos que hagan una moda mexicana. Inspirada en esto, ajá. Entonces yo llevo con mi montón de dibujos y me voy a ver a Valdés Pesa, que era el más conocido, porque le hacía vestidos a María Félix, uh-huh, sobre todo en las películas. Entonces le digo, señor Valdés Pesa, mire, este es un material sobre la suntuaria mexicana. ¿Por qué con su talento que usted tiene y su nombre no aprovecha para hacer una tendencia de la moda mexicana? Voltea así a medio verme y me dice, mire, yo estoy pensando en los etruscos y en los griegos. O sea, yo estoy en otro lado del planeta. En los indios estos me dijo, por favor, no venga a molestarme. Uh-huh. Creí que era otra cosa. Bueno, dije, iré a ver a Henri Chatillon, que como francés, a lo mejor le interesa. Claro, tiene un acercamiento más. Ajá. Llevo con lo mismo, lo ve y dice, oh, muy interesante, pero yo soy un diseñador francés y yo no puedo ocuparme en este tipo de cosas de mexicanas que nunca serán elegantes. Yo siento un bofetón
me voy a ver a Roger. Y me dice, no, yo estoy en la moda práctica a base de patrones. Y no, no me interesa. Y a mí me entra un amor propio, lógico, de que yo tenía en las manos la idea y tomé rápidamente un curso de diseño, de corte, y dije, cuando menos voy a hacerlo para que quede la constancia De que sí se se podía puede. hacer. Entonces me voy a ver al director de Bellas Artes, le digo mi plan y le digo si podía contar yo con un salón para presentar un breve desfile de modas. Me dijo, sí, como no, tome usted el Juventino Rosas. Son unas 60 butacas. Hágalo, me dijo. Le gustó mucho la idea. Ajá. Entonces hago los primeros 20 modelos. Yo tenía mucho material, tenía tejidos, tenía telas que incluso había pintado, pero con la idea de mural, no de moda. Y presento los 20 modelos citando a la prensa. Y les digo, qué pena que México, que ha transformado toda su fisonomía, la pintura, la música, el cine estaba en su gloria, apogeo. ¿verdad? Dolores del Río pues era la diva más famosa. María estaba haciendo revolución. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que aparece el reportaje al otro día y en la noche me está hablando Dolores del Río para felicitarme y pedirme que le hiciera un vestuario. Estaba la señora Balleres, que era la persona más rica de México, queriendo un vestuario porque se iba para Europa. Y le quiero decir una cosa, que la señora Balleres era tanto o más guapa que María Félix. Yo cuando la fui a ver, me sorprendí de la belleza. De pronto yo era ya una persona famosa que estaba diseñando la moda con tendencia mexicana. Para las personas, Sí. las mujeres más importantes. Pero todavía lo increíble, que al mes me están llamando diseñadores como Jacques Sfat, italianos como Antonelli de Roma, la Schubert, que querían hacer amistad conmigo porque les interesaba la tendencia mexicana. ¿Qué más? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué lo hace abrir los ojos cada mañana con, dice usted que ya viviendo sus 99 años de vida, el 28 de abril del 2017 los cumple, ¿cómo los va a festejar? Pues mire, podrás imaginar que en esta época que estoy viviendo, días de los 99, pues he pasado por todas las experiencias que puede pasar un humano. He pasado por todos los matices. He experimentado cosas maravillosas. He amado a mujeres que a lo mejor no fui justo. He logrado preseas de 1000 eventos. He escrito 25 libros. Escribí el libro 3000 años de moda mexicana, que se agotó en la Feria de Sevilla. Creo que dentro de mi pequeña capacidad he logrado ideas y triunfos que a otra gente posiblemente los satisfacería tanto como yo. Creo que he tenido un partido en mi corazón que es México. No soy patriotero, soy consciente de los logros maravillosos de México como pueblo.
Reconozco que tenemos un pasado de culturas que deberíamos respetar más a nuestros abuelos indios. Sí. Los discriminamos. Hemos sido un hermano ingrato de ellos. He vivido con las etnias y he platicado con jefes huicholes, mazaguas, totonacos. Fui invitado al Paguau, un evento que se hace todos los jefes indígenas de Latinoamérica, y casi suplicando pude llevar la danza del volador. Los indígenas en México que hicieron un trato cuando Estados Unidos se quedó con todo el sur de México, viven curiosamente como reyes. En las delegaciones que les dejaron gobernar, les pagan porque pase una carretera, porque esté una repetidora. Le respetan al indígena que está en Norteamérica. Y en México se les explota, se les engaña, se les quita algo que traigan en una caja con cualquier pretexto. Y urge concientizar al mexicano que hay que respetar a los abuelos indígenas. Y a los abuelos en general, que son quienes tienen la abuelos. experiencia, la sabiduría, y como pueden ver en cada una de sus palabras, en cada una de sus experiencias, de verdad no se puede hablar lo suficiente de todo lo que ha hecho el maestro Ramón Baldosera, que además es un orgullo, que nos regaló el Rosa Mexicano y que ha puesto el nombre de México mundialmente en un lugar muy alto. Muchas gracias por recibirnos. Por su palabra. Gracias por recibirnos, es de verdad un honor. Y pues esperamos que siga adelante. Eso sí le puedo decir, que todo lo que ha hecho lo ha hecho muy bien. Y ha tenido esas palabras de su madre y ha seguido adelante y todavía lo vemos bien, lo vemos contento. Y si tienen un momentito de tiempo, que sé que lo van a tener terminando este programa porque se van a quedar con ganas de saber mucho más, entren a la página, búsquenlo en internet. No saben, bueno, nos faltaron 3 programas de verdad. La ropa de la famosísima película de Tizoc, del indio Tizoc, la hizo el maestro. Premios, libros. ¿Qué les puedo decir yo? No alcanza el tiempo. Gracias, maestro. Gracias. Gracias a usted y ustedes, compañeros, que están detrás de todo este mundo de tecnología y con una conductora tan bella como nuestra querida dama. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y ya lo saben, hay que regresar a las raíces, hay que honrar a nuestros adultos, hay que honrar a lo que ya ha pasado, porque gracias a eso estamos aquí. Y eso también es México. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene.